Yo nazco en el 1940, en una familia que somos 8 hermanos, 8 hermanos. Entonces, en los pueblos estaba antes el autoabastecimiento. Quiere decirse que el niño en cuanto tenía 5 años salía al campo a ayudarle a los padres. La madre con el niño en brazos salía a ayudar a la familia. La madre corría con huertos, con gallinas, con cerdos, con corderos y con todo. Era un apoyo. Y el padre salía por la mañana a la salida del sol y volvía por la noche. En los pueblos entonces estaba el autoabastecimiento. ¿Qué hacía autoabastecimiento? Se criaban los cochinos en las casas, se criaba la mula pequeñita, se hacía para luego trabajar, se criaba el cordero, se criaba la cabra, se criaba todo en el pueblo para el autoabastecimiento. Y luego estaban todas las hortalizas que les trabajaban con la za, con los brazos, hortalizas de todo, para todo el año. Y luego había también, pues había a hora y medio, 2 años a hora y medio, 2 horas de los pueblos, había unos pueblos que eran donde tenían el mercado, que todas las semanas había un mercado, que era Jadraque y Brihuega. Entonces luego, si tenías exceso de patatas porque les habías trabajado, ibas a vender las patatas, ibas a vender la lana a Brihuega o a tejer para vestidos, para los calcetines y los jerseys de la gente, ibas a Jadraque a las cuestiones de los aperos de las mulas. Entonces, herramientas que trabajan para trabajar, pues ya le he dicho, el arao, la hoz para cosechar, fertilizantes no había apenas para que las cosechas fueran más ricas, entonces no había fertilizantes apenas, salíamos de unos periodos donde la economía era una economía muy rutinaria y a nivel de la casa, los que eran aplicados no les faltaba de comer, pero había gente que hasta incluso pasaba necesidades. El pueblo se componía, había de todo. Había zapateros, había peluqueros, estaba el sacristán, el juez, el alcalde, el secretario, el cura de otro pueblo. Y también hay que decir otra cosa. En el pueblo yo conocí el somatén. El somatén quiere decirse que yo creo que eran falangistas, aparte que eran gente que no era muy política, pero bueno, habían ganado la guerra y entonces la falange, la organización de la falange a nivel nacional, pues elegía a una gente y les daba unos fusiles. Tenía unos fusiles donde todos los años iba el capitán de la zona a revisar los fusiles y a hacerles prácticas. Los fusiles nunca se emplearon, era un poco, pues si entonces el periodo de los maquis, pues iban los maquis, decían eso, que yo era muy pequeño. Y era una reacción, sí, me creo que era falangista. No influían ni en fiesta ni en organización de los pueblos, éramos porque todos teníamos que vernos en el campo, todos los días por la mañana lindamos. Entonces, yo no viví mucho el, la diferencia del perdedor y del ganador, porque todos sudaban para trabajar las tierras, eran muy pequeños muy pequeños el patrimonio que tenía cada uno, entonces nos veíamos los niños acarreando, lo mismo uno que otro, entonces a ese nivel ni además no quiero entrar en otras cosas que tengo yo más oídas, porque no, yo vi que en el pueblo sí había ganadores y perdedores, pero la convivencia, si es que nos veíamos lindando y dándole de comer las mulas y regando las fincas y segando y acarreando. Yo también viví el tiempo del extraperlo, y los inspectores de abastos. Inspectores de abastos. Entonces venía el inspector de abastos y si tú habías declarado que habías cogido, porque se hacía un inventario en el ayuntamiento que luego pasaba a la provincia. Si cogías judías, decías, he cogido 200 kilos de judías, 100 de garbanzos. Entonces, el de abastos iba a ver si ese era verdad o no era verdad. Entonces mi padre, que era muy cuco, mi padre era un hombre que no sabía leer y escribir, pero era más inteligente,
siempre lo tengo en la mente. Entonces se enterraba fuera del pueblo unas tenajas, en tiempo normal, unas tenajillas, y encima labraba y eso. Y cuando cogíamos las legumbres, o trigo, o cosas así que él veía que le pilaba, que eso, pues lo bajaba a las tenajas, lo enterraba por la noche, cerraba y allí no... Y cuando iban los inspectores, pinchaban los pajares y te daban vuelta a los pajares a ver si estaba enterradas las cosas. Eso lo he vivido. Y también he vivido otra cosa muy curiosa. He vivido una cosa, porque claro, entonces el agricultor cuando cogía sus mieses y los llevaba a las eras, había una comisión que valoraba las mieses en las eras. Valoraba y dice, bueno, pues este agricultor tiene 12.000 kilos de trigo. Entonces era por fanegas. Tiene 200 fanegas, tiene 300, tiene 100, tiene 80. Entonces luego había que hacer una declaración en el ayuntamiento para pagar los cupos forzosos. Entonces en el Servicio Nacional, el Servicio Nacional del Trigo, había que entregar un trigo, sería claro, para la alimentación automática de todo el país. Entonces el agricultor tenía que declarar rentas igualas, si llevaba tierras eran rentas igualas, el trigo que sembraba, el trigo que necesitaba para alimentar la familia, y lo que le sobraba se lo ponían para meterlo al Servicio Nacional forzoso. Entonces esa comisión que valoraba las mieses eran un poco los más pudientes del pueblo, ¿eh? Y a los más inferiores, a los menos pudientes, nos cargaban los cupos forzosos, que en el Servicio Nacional, que era forzoso entregar ese trigo que te sobraba después de hacer esa declaración, de rentas igualas, siembra y consumo, y siembra y todo, te obligaban, dice, bueno, a ti te sobran 2.000 kilos al Servicio Nacional. Si no los metías, si no entregabas los 2.000 kilos, no te daban harina para comer. Mientras unos en el pueblo se quedaban libres de Servicio Nacional y el trigo del Servicio Nacional valía 2,50 y luego vendían el trigo por libre a duro, el doble. Los mismos que valoraban las cinas, las mieses en las eras, nos cargaban a los demás el cupo que tenía el pueblo para entregar al Servicio Nacional y ellos se quedaban libres para venderlo a duro el kilo. Así que el trigo de los menos favorecidos valía 2,50 y el de los que más a duro. Era una diferencia. Y iban los camiones a las 2 de la mañana a cargar el trigo. Era poco menos que clandestino al extraperlo. La maquinaria que había cuando yo empecé a tener uso de razón. Las albeladoras existieron unas cuantas ya antes de la guerra, la cual las prestaban, se las pedían, entonces uno pagaba el favor ayudándole a trillar o ayudándole a alvelar, porque la alveladora iba a brazo, era muy duro el darle a la máquina. Entonces te dejaban para alvelar tú, pero luego tú moralmente, como no podías darle dinero porque no había dinero, ibas tú a darle esa manivela por el servicio que te prestaba el dueño de la alveladora. ¿Pero qué hacía una arveladora? ¿Qué trabajo hacía la arveladora? La alveladora era un sistema, primeramente, las mieses se extienden en las eras y va la trilla. Se trilla con las mulas. Eso lo habéis conocido, lo habéis visto en eso. Después esa mies, ya que está trillada, pasa a la alveladora, que antes también se hacía aire. Con la horca se aventeaba el aire, la horca, la pala y la criba. Y una escoba para avalear el pez. La alveladora fue un adelanto muy grande, porque alvelabas cuando tenías aire y cuando no tenías aire.
más bien se albelaba por la noche, porque el alvelar era muy duro, por el polvo de la paja y todo, y por la noche con la fresca, y el aire era mucho más fijo, de un solo sitio, se fijaba mejor el aire y se albelaba. Entonces era un avance muy grande, porque antes, cuando venía el aire, se hacían montones muy grandes y costaba mucho luego levantarlos, y con la alveladora ibas casi al día. Era un trabajo que te facilitaba mucho. Y además tenías el grano, lo tenías muy limpio y muy bien. Bueno, ya he hablado del proceso. Después de la alveladora, ya las alveladoras se pusieron un motor, el motor campeón, un motor de gasoil, que aquello era una delicia. Porque lo duro era darle a la máquina, pero echarle con el hielo a la tolva, eso era una delicia, ante lo duro que era darle a la manivela. Bueno, y luego ya en ese tiempo ya llegaron hasta incluso que antes todo era herradura, en mi pueblo todo herradura, porque había cuestas. Luego llegaron los carros y nos subimos arriba a la llanura cereras. Entonces ya fue un alivio un alivio en cuanto a esfuerzo humano. Y luego ya llegaron algunos tractores, los hebretes 55. Entonces ya vino la concentración, que es cuando ahí viene la emigración de los pueblos. La concentración parcelaria es un adelanto grandísimo en el campo. Lo que pasa es que primeramente la concentración parcelaria, que esté claro, fue programada por la República. Y en mi pueblo lo movieron, sí, ahora, republicanos. La cual los que tenían más tierra, que las tenían muy bien abonada porque tenían ganados, tenían ovejas, se resistieron mucho porque decían que sus fincas, que estaban bien abonadas de basura, iban a ser para otros. Y hubo resistencias, pero después tuvimos una resistencia grandísima. Además yo con un crío, yo oí expresiones ofensivas, como decir, si el primero que habló de la concentración lo hubieran fusilado, no hubiéramos llegado a esto. Y ahora los hijos no tienen boca para alabar la concentración parcelaria. Además, como fuimos muy tímidos en hacer la concentración parcelaria, se pidieron varias parcelas en distintos sitios, en distintos parajes. Pero cuéntame, ¿en qué consiste la concentración parcelaria? ¿Qué es? ¿Qué es la concentración parcelaria? Pues te hacen un inventario de tus fincas que tienes en todo el término, que tienes trocitos de 300 metros cuadrados, de 10.000 y de 500. Y te hacen un inventario. El perito de concentración te hace un inventario y te clasifican las tierras. El primer paso es, tú identificas tu finca con una papeleta. Entonces esa papeleta es cotejada con el catastro, si es verdad que es tuya o no. Y te cuentan los metros cuadrados que tienes de tierra en tu término, que pertenecen a ti. Y esos metros cuadrados también tienen un análisis de tierra, unas categorías de tierra. Después de que tienen todo eso, el gabinete técnico, pues y tú te has manifestado, quiero 3 parcelas, 4 o 5, con la calidad y los metros que tengo. Ellos te dan esa tierra que tú has depositado, ellos teóricamente, yo lo doy como que es bueno, pero no hay nada perfecto. Entonces te dan las parcelas que te corresponden. Y luego queda un tiempo hay de parcelas, hay terreno desconocido, de caminos, de galeanas y todo, que quedan en un depósito como parcelas, unas del Estado y otras del Ayuntamiento. Y así es. ¿Que el objetivo de todo esto cuál era? Porque las herencias dividían mucho los terrenos, entiendo. Es que sin concentración parcelaria el tractor no funciona, no es rentabilidad. Y aquí tenemos un ejemplo que en España todavía la concentración parcelaria fue muy raquítica. ¿Por qué no rinde lo bastante las maquinarias hoy? Esas maquinarias que llevan 6 metros de corte, una cosechadora, un arao que te lleva 18, un tractor que te lleva 170 caballos y te lleva 22 araos atrás, eso quiere parcelas grandísimas. Tenía que ser de 20 hectáreas en adelante.
Por eso no, la agricultura española también no puede competir, porque es muy cara en producir, no produce lo bastante. Si una maquinaria, un tractor de 60 caballos te puede arar, no sé, 70 hectáreas al día, y como tienes parcelas pequeñas, que por eso vino la concentración parcelaria. En Francia creo que las parcelas, bueno, yo he estado en Francia, son grandísimas. Por eso el agricultor de francés es más pudiente que aquí, coge más cereales y más todo. Y no culpemos al eso, ese es el problema. Esto me pilla en toda la época de la emigración de los pueblos. Entonces hay una transformación en la agricultura, donde todo se hacía con las caballerías, con herradura y la mano del hombre. Entonces viene la época de la concentración parcelaria y de los tractores. Entonces, al no tener patrimonio para poder vivir en el pueblo y siendo uno de los hermanos mayores, pues valoro que me tengo que emigrar y venirme a Madrid. Eso fue en el año 63. Entonces vengo a Madrid y me pongo a trabajar en la construcción. Trabajo en una subcontrata de alumbrado público, porque tenía familiares que ahí trabajaban. Mi trabajo fue en meter el cable para alumbrado. En Madrid en aquella época hubo una expansión muy grande, hubo una gran inversión de alumbrado público, se metieron los alumbrados públicos en las calles más principales, entonces ahí tuvimos mucho trabajo. También coincidió en aquellos barrios de la uva, que hicieron 3 o 4 poblados en las partes extremas de Madrid, y también todo el crecimiento de Orcasitas y los San Blases. Entonces hubo mucho trabajo. Trabajaba en alumbrado público, en el zanjeo de alumbrado público, donde se metían los cables y se hacían las basas para las farolas. Las basas era un dado que se hormigonaba. El destajo era que nos pagaban 17 pesetas por el metro de zanja en tierra y 34 en hormigón. Rompíamos el hormigón con una maza y un puntero porque no había compresores. Y las farolas se hacían un dado de hormigón y se metían unos pernios donde iban atornilladas las farolas. Entonces se trabajaba el destajo porque era el sistema que había. Veníamos sacando 2.000 pesetas a la semana. Pues luego, después de dejar la maza, el puntero y el pico y la pala, pues encendían los faroles del barrio de Salamanca. 240 faroles, que iba con una pértiga a encenderlos. Ya se habían puesto, los faroles estaban ya eléctricos, pero tenían una instalación muy antigua, tenían una llave, cada farol tenía una llave con una manecilla que con un palo y un gancho le daba para arriba para encenderlos. Y luego por las mañanas, antes de salir el sol, iba con la pértiga y le daba la manilla para abajo para apagarlos. 240 faroles. Y me daban 2.000 pesetas al mes. Entonces era una ayuda más. Trabajaba el destajo en el zanjeo, más los faroles, y entonces venía saliendo por unas 10.000 pesetas, que entonces no se ganaban 10.000 pesetas si no era así. Y así pude ahorrar para dar la entrada al primer piso. Primer piso con la ayuda de mi novia, que soy mi mujer, Mari Carmen y yo. Mari Carmen también trabajaba pues cosiendo por ahí en casas, limpiando oficinas, lo que podía. Y entonces compramos el primer piso en Carabanchel Alto, junto a Santa Eugenia de Montijo, que era antes una huerta, ahora está todo edificado. En el Panterre, que nos costó 110.000 pesetas de entrada, más luego 60.000 aplazadas. ¿Y habías ahorrado 110.000 pesetas? Bueno, no habíamos ahorrado, el ahorro no teníamos ese ahorro. Tuvimos un familiar que nos ayudó, que nos dio un dinero sin ningún tipo de interés, pero nosotros teníamos un compromiso moral de lo antes que podía pagar esa deuda, y la pagamos al medio año. Carabanchel era un pueblo que de Carabanchel Bajo a Carabanchel Alto, que ahí tenía muchas fincas Eugenia de Montijo,
Entonces había una zona que la labraban con caballos, había una diferencia, había una zona... Entonces era un pueblo con los ultramarinos, con la gente del barrio, era un pueblo, no tiene que ver. Y ahí tuvimos nuestras dos hijas. El trabajo en Alumbró era un trabajo muy duro, muy duro. Entonces en aquellos tiempos estaba moviendo mucho Madrid, fue un momento que tuvo un auge en construcciones grandísimos. Estaba la construcción en el barrio del Pilar, en el barrio de la Concepción, en San Blas, en Orcasitas, y también se estaba moviendo mucho las empresas del automóvil, como fue la Perkins, la Barreiros, la Pegaso. En telecomunicación estaba la Marconi y estaba Standard. Entonces yo, a través de familiares y todo, me aconsejaban y me facilitaban impresos para echar instancias a todas estas empresas. Y así lo hice. También eché instancia a la empresa de transportes de Madrid, a los autobuses. Entonces, a través de un familiar de mi novia antes, hoy mi mujer, me facilitaron la entrada a Pegaso. Fui recomendado de Pegaso. Entonces, pues la vida laboral en Pegaso para mí fue un alivio grandísimo. Independiente del alivio es que, no sé, yo llevaba conmigo unas inquietudes sociales y el ver allí con 6.400 trabajadores, pues rápido me integré en el movimiento obrero. Pero ¿cómo se integra uno en el movimiento obrero en el año 65 si estaba todo prohibido? Bueno, estaba todo prohibido, pero había organizaciones clandestinas que se movían. Entre ellas estaba el Partido Comunista, que rápido me enganché a él, y el Sindicato de Comisiones Obreras. Entonces luego vino después el movimiento, nos reuníamos clandestinamente los domingos por las mañanas en el río El Jarama, y en el tiempo de la comida pues comíamos rápidos en el comedor y nos reuníamos por los rincones de la fábrica en cédulas para plantear la lucha en la fábrica y fuera. De comisiones y del partido, había 4 o 5, entre ellos, bueno, recuerdo de algunos nombres, pero bueno, entre ellos, uno de ellos que estuvo siempre fue Justo Basanta, siempre estuvo metido trabajando en la fábrica y en el equipo de Bañales, que era el que nos pasaba todos los apuntes y por dónde iba el sindicato vertical. Y luego salíamos nuestros octavillas, pues en contra de esa línea del sindical. Mi vida laboral en el sindicato fue muy agitada. Vamos a ver, el 24 de marzo del 66 hubo un despido en Pegaso de 28 trabajadores y tuvimos la fábrica cerrada 4 días. Y luego, en diciembre, que yo creo que fue el juicio de Burgos, hubo otro despido de otros 20 y tantos trabajadores. Entonces yo me mantuve, y luego ya en el 71 hubo un accidente en la fundición donde se mató un empleado y paramos toda la fábrica. Y entonces nos despidieron a los de comisiones obreras que estábamos en el comité de empresa, que fuimos 7 despedidos. Llegó el momento de la amnistía y no, como éramos sindicalistas, pues no nos reconocieron nuestra implicación en política. Y como no nos reconocieron nuestra implicación en política, no fuimos readmitidos como que fuimos despedidos políticamente. Llega la democracia y en todos los convenios en un punto era la readmisión de sus despedidos, de todos los despedidos desde el 65. En el 82 se consigue que todo el que no tuviera trabajo tendría opción a entrar a Pegaso, sin reconocer la antigüedad que había estado fuera.
A mí me despiden y moralmente pues no me hicieron, yo no mermé mi moral ni, además me sentí muy apoyado porque Fábrica de Pegaso fue, yo creo, una escuela del movimiento obrero. Entonces había una moral y había una solidaridad grandísima. En casa, en casa no me sentí... Mari Carmen era una mujer que tenía mucho miedo y cuando a mí me despiden ella dice, qué alivio recibo. Entonces era una mujer que no tenía muchas aspiraciones, no sentía mucho la política y ella veía que su marido estaba muy... Es que hay otra faceta, que antes del 72 estoy en la Dirección General de Seguridad 72 horas y me presionan y me interviene el mismo Delso y yo resisto mucho yo resisto mi interrogatorio y a los 72 horas, pero esta historia no la saquemos también. El 29 de abril del 70, venga, voy a contarlo. El 29 de abril del 70 aparecen en mi casa a la 1 de la mañana la política social, la política social. Entonces me registran la casa y me traen a la Dirección General de Seguridad. Como era en víspera del 1 de mayo y se planteaba un 1 de mayo con las concentraciones del movimiento obrero fuertes, pues hice una redada, entonces me tocan a mí y me meten en la Dirección General de Seguridad y me interrogan, incluso estaba en activo Delso y Yagüe. Entonces me intervienen, hago una intervención de un empleado, la cual quería ser amigo mío, me daba muy buenas palabras, que no tuviera miedo, que hablara y que descargara mi culpabilidad a los demás. Entonces yo me resistí, luego me hicieron otra intervención ya recibiendo malos tratos, yo tuve una resistencia grande y no dilaté a nadie. Al no poderme sacar nada, me pasaron aquí a las Salesas, ¿cómo se llamaba eso? Al juzgado. A los juzgados, me pasaron a los juzgados y allí me tuvieron hasta las 72 horas y me pasaron a declarar y al no tener nada me dieron libertad y volví a Pegaso, entonces fui recibido por los compañeros pues con mucho apoyo moral y que sabíamos todos a lo que nos disponíamos y en aquellos tiempos era duro. Yo era un hombre del campo, quieras que no, estaba enseñado a trabajos muy fuertes. Entonces, claro, Pegaso te dio un alivio social, de apoyo, aparte de que las máquinas había unos tiempos, pero un hombre que venía del campo de hacer leña, de machacar piedra, de arar con la yunta y de todo, pues el clima y el ambiente y estar apoyado por tanta gente era un alivio grandísimo y era un avance social trabajar en Pegaso. Entonces me despiden y yo vuelvo otra vez rápido a la empresa de alumbrón público, que como ya he dicho, trabajaban familiares míos, entre ellos un tío era el que llevaba la empresa y estaba ya hermanos míos en ella. Entonces vuelvo a la empresa a trabajar al zanjeo y al poco tiempo, pues al año por ahí de estar en la empresa, me proponen que me compre un camioncillo al servicio de la empresa. Yo me compré un camioncillo, un Ebro pequeño, y bueno, ya no era el hacer zanja, ya era mucho más alivio eso. Y así me defendí muy bien, con la colaboración de mi mujer. Cogía el teléfono, organizamos los portes, porque aparte de trabajar en la empresa, también hacía partes después de las horas laborales, trabajaba por las mañanas pronto y por las tardes. Ya fui, hasta incluso así, cambié de vivienda. Vendimos la de Carabanchel y nos compramos una donde vivimos ahora, aquí en el barrio de Bilbao. Me metí en la asociación de vecinos,
que éramos muy fuertes, como era un barrio transformando, entonces todas las casas bajitas, con el ánimo de poder conseguir un piso, se organizaban muy bien en la asociación de vecinos. Influimos mucho en el urbanismo del barrio. Y se colocó casi toda la gente, en la que no le daban un piso por su casa baja, se realojó en otros pisos del Ministerio de la Vivienda. Entonces ahí tuvimos también una actividad muy práctica para el barrio. Y ahí tengo que decir, entonces ahí ven que soy un hombre de toda la época artesanal y he vivido toda la evolución de la industria, toda la tecnología de la industria, todo el automatismo y también toda la mejora en los medios de la construcción. Todo antes era todo a brazo, la construcción, garruchas, el hormigón, todo, y ahora todo es automático. Y en las fábricas de los tornos de pelar viruta, pues pasaron a todas las fábricas, a todas las máquinas automáticas. Las cadenas de montaje en Pegaso hicieron las cadenas de montaje más modernas que hubo en Europa en el transporte pesado. Se gastaron un dineral en un sistema porque, claro, Pegaso lo pusieron en venta. Y aparte que la marca tenía mucho prestigio, pero no salía al exterior por el mercado, por las condiciones de la dictadura. Entonces, cuando se abre el mercado para fusionar Pegaso a otras marcas, hicieron unas inversiones grandísimas, hicieron unas cadenas modernísimas, con carros filoviados y con tiempo donde las cadenas tenías un tiempo donde paraban y si no hacías ese tiempo se iba el camión. Entonces fueron unas cadenas, entonces he vivido de la llave inglesa a todo lo mecánico y en el campo lo mismo, de la hoz llegar con la mano, con el brazo, con la hoz, a las cosechadoras, de arar con la yunta al tractor. La juventud es otra cosa. La juventud, ¿cómo la veo? La veo una juventud mucho más social, mucho más preparada, mucho más solidaria, combativa. Tiene menos compromiso. La juventud está menos comprometida sindical y políticamente. Hubo un tiempo que como arrastramos, es que aquí me voy a meter en un berenjenal, como el pueblo salía de una guerra de ganadores y perdedores. Y el quitarle el poder a un pueblo que lo habían conseguido con las urnas. Entonces había una gente muy combativa para derribar la dictadura. Y ahora la juventud ni vivieron aquello, ni se ve tan comprometida con aquello. Entonces, ¿qué quieres que te diga de la juventud? La juventud, yo tengo mis hijas, son hijas comprometidas, pero me creo que son menos combativas que yo. Los tiempos son así. También antes tampoco estábamos más comprometidos, ¿por qué? Porque no salíamos a ninguna parte, ni teníamos el automóvil, ni podíamos salir más que a pagar los pisos. Entonces, claro, éramos más combativos que en las concentraciones de Madrid y en las fábricas. Hoy hay muchas más cosas, entonces la juventud también es una juventud con muchas más libertades y más posibilidades de divertirse y de disfrutar un poco de la familia y de todo. Entonces ¿qué valoración? Yo no soy negativo con la juventud, más que también reconozco que los tiempos han cambiado, que no pueden estar tan comprometidos como parte de los trabajadores, no, una parte muy pequeña de los trabajadores, que nos lo tomamos muy en serio, nuestro compromiso y nuestra compromiso era derribar la dictadura, que me creo que fuimos una fuerza muy importante
que no hemos sido compensados, lo que influimos para traer la democracia en este país. Pero yo también respeto, soy parte de la juventud con mis hijas y mis yernos, entonces no tengo nada negativo, más que reconozco que, bueno, lo que hay, lo que he dicho. Andaría el mensaje, pues, ¿qué quieres que te diga? El mensaje, pero la juventud en general, sí, el mundo mundial, sí. El mensaje es el mundo mundial. Porque si el mensaje es que a pesar de que es poco, es que joder, yo soy un charlas. Pues dale. Yo soy un charlas. Porque claro, yo fuera de esto, yo estoy muy satisfecho del papel que jugué políticamente en este país. No renuncio de nada. Y el papel tan importante. Y luego no hemos sido compensados. Lo mismo que en la Unión Soviética, aunque estoy hecho una mierda. La Unión Soviética liberó a la sociedad humana, la liberó. Y cogimos unos niveles, los pueblos en Europa más que nadie. Y sin embargo ahora se ha podrido, pero yo agradezco y tengo en cuenta el papel que jugó aquel pueblo para liberar. Pero habla con la gente de eso. Tú habla con la gente que la Unión Soviética nos liberó. Verás qué dicen los jóvenes. Dirán que estoy tonto, que soy gilipollas, que están allí los más mafiosos del mundo. Pero el pueblo llano de la Unión Soviética liberó a Europa, porque no tuvo más remedio que el contrario, el capital, soltar muchas prebendas a la clase trabajadora.